derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Vamos todo el mundo a salir del closet. Coming now, baby. Arriba todos es un día de... Ah, sí, sale más el sol ahora porque la tenemos a esta compañera que se ha incorporado a partir del día de hoy a esta propuesta comunicacional de integración que es el Club de la Pluma. La recibimos con un muy fuerte abrazo a Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida? Hola, Norbert, buenos días. Es un gusto estar hablando con vos de nuevo. Claro, es lindo, che, es lindo que te hayas sumado al programa. Esto está muy bueno, se pone cada vez mejor, ¿eh? Sí, acá vamos a estar siempre sumando más voces cuanto más nos quieran acorralar. Seguro, más vale que sí, más vale que sí. Lucía San Giorgio toma a cargo esta columna, Las Empoderadas, y el primer tema que va a tratar, por supuesto, no podíamos estar ausentes, ya lo hemos mencionado en algún otro momento, Milagro Sala y las luchas de mujeres en la región. Bueno, sí, digamos, me pareció sustancial empezar con un tema que sea muy representativo de la dura situación que se vive todavía desde el lado de las luchas de género en América Latina, ya sea que nos encontremos con gobiernos progresistas o como ahora, digamos, en uno de retroceso. Siempre hay luchas que están dándose en todo momento y en muchos frentes, pero esto toma una relevancia particular. Y acá tomo las palabras de Marta Dillon, que dice que es una revancha de clase ideológica y una revancha misógina. Es decir, tiene una dimensión política enorme para las mujeres. La situación de Milagro Sala, pero también un montón de otras situaciones que se están dando a la par y que se vienen dando desde hace mucho, ¿no? Claro, claro. Bien. Dale. Sí, un poco para dar cuenta de la gravedad de esto tiene que ver con el documento que se elaboró en el marco de la Cuarta Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el manifiesto de la Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña, sí. Para tratar la cuestión de Milagro de elevarla al rango internacional justamente por la categoría de ella, de ser diputada parlamentaria del Parlasur. Ahora vamos a hablar un poco más los detalles de la situación según el juez Zaffaroni, que hizo un repaso de cómo se desenvolvió la situación judicial, pero que aclara en ese mismo resumen que Milagro es diputada regional y por lo tanto tiene fueros que no impiden el procesamiento en sí mismo, pero sí la detención. Es decir, que ya ese hecho es de una gravedad institucional que supera a muchas otras situaciones de violencia también contra mujeres y violencia política que se vienen dando. Claro, porque aparte sienta un precedente que si violamos absolutamente todas las leyes, deteniéndola cuando no corresponde, esto es un claro mensaje hacia el resto de los militantes de qué es lo que podemos hacer. Exacto, sobre todo esto es un caso ejemplificador, que es algo en lo que coincidimos muchísimas personas de la comunicación y del análisis político, porque además está el respaldo explícito del presidente al gobernador que está orquestando toda esta situación también desde hace tiempo, porque lo que hoy estamos viendo, esta catarata de medidas del gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales y de otras índoles, es algo que se viene preparando y que se viene esperando la oportunidad de hacerlo desde hace mucho, desde todos estos años en los que nosotros venimos peleando por tener un poquito más de oportunidad de salir adelante, de estar todos mejor y de que a nadie le falte nada. Sí. Tomando acá las palabras, por ejemplo, de la diputada nacional Carolina Gailar, la detención de Milagro, justamente esto que hablábamos, pretende ser una medida disciplinaria para todo aquel que protesta, justamente porque el plan de ajuste que lleva adelante Mauricio Macri traerá como consecuencia inevitable recesión, desocupación, miseria y hambre. Digamos, en el fondo de todo esto siempre está, como lo sabemos, la imposición de un modelo económico, es decir, esta detención se da en ese marco y es importante tenerlo presente para pensar nuestra situación de acá en adelante también.
Claro. Y también entenderlo como que no es un caso aislado, sino que es el escalamiento de una persecución que ya se viene dando y que se viene profundizando, porque además de la detención de Milagro, hubo allanamientos en su casa, en las sedes de la Tupac Amaru y en otros domicilios por denuncias a otros 18 dirigentes de la red de organizaciones sociales. Es decir, que lo que se está buscando es profundizar esa represión contra la protesta y contra todo lo que sea visibilización de los efectos nefastos que tienen las políticas que se están armando justamente en este momento. Ujú, ujú. Dale, continúa. No, decime. No. Estoy pensando en este tema de las expresiones y las manifestaciones de cada uno de los que tienen que ver con esta cosa, la cosa política, y hablando sobre situaciones jurídicas en cuanto a alguien que, ejerciendo un derecho constitucional, se ve violada en esos derechos, en el ejercicio de esos derechos, y a pesar de las manifestaciones y las expresiones a nivel internacional también, es como que hay una... se produce un estado de, no de ya de incertidumbre o de indefensión, sino de impotencia, que te obliga a tener que decidir, bueno, si ya con los mecanismos legales no podemos hacer nada, ¿por dónde vamos a conducirnos para liberarlas a Milagro? ¿Vamos a ir a la violencia? Y yo creo que esto es una provocación política a la par que una ostentación de poder que viene, además, como digo, dentro de una catarata de medidas políticas, ya sea oficiales o extraoficiales, que están dando forma a una época que se viene muy complicada para todas las personas que no tengan los resortes económicos o mediáticos o de recursos dentro del país. Uh-huh. Tratando de ver la situación, aparte del mensaje a la militancia, el mensaje... Mira, aprovecho para aclarar también que el hecho de que ella sea diputada del Parlasur Sí. le suma peso a este mensaje simbólico, porque también siempre si una persona con fueros internacionales o más allá de los fueros con responsabilidades de representación internacional y además con una larga historia de participación política, Sí. y un respaldo enorme de la población y de un montón de organizaciones, el gobierno nacional le puede hacer esto impunemente, digamos, no el gobierno nacional, sino toda la red neoliberal que se pone en juego en el momento en que se gana el gobierno un partido neoliberal. Y bueno, es un mensaje muy fuerte porque todas las personas de a pie, todas las personas humildes a las que esa persona logró representar y liderar y organizar, cae mucho más severamente la amenaza sobre todos nosotros y nosotras que estamos al nivel de las calles, porque Milagro además nunca salió de ese nivel, siempre estuvo allí, pese a haber llegado a ese nivel de representación. Entonces es una ostentación de poder y una amenaza muy profunda para toda la población. Ahí es cuando la violencia institucional desborda el límite personal y se convierte en una violencia contra toda la población, en especial contra la población estratégicamente seleccionada por su orientación política, pero es contra todos. Uh-huh, uh-huh. ¿Crees que fue el globo de ensayo y que después van a saltar contra Cristina? Mirá, la verdad es que no me siento en la capacidad de análisis de animarme a dar un diagnóstico sobre eso, honestamente, pero no lo descarto como una posibilidad, porque aparentemente la estrategia es entrar como topadora y dejar todo lo más asentado y lo más establecido posible, y que después, porque siempre es mucho más fácil destruir y poner a la fuerza que volver a construir desde la democracia y desde la inclusión, que fue un trabajo de hormiguita y de relojería que se vino haciendo con avances y con retrocesos durante mucho tiempo para lograr que más o menos saliera a flote. Y esto que se está haciendo es muy difícil de revertir y viene en avalancha, son todos los días nuevas medidas, todos los días nuevos anuncios, y en el medio situaciones de una gravedad institucional tan grande que es muy difícil establecer las urgencias, establecer las prioridades, porque se viene todo abajo y cada despedido es una familia que se queda sin sustento, y cada nueva reglamentación en contra de la protesta es un montón de personas que están nuevamente en riesgo, porque ahora ya caminar por la calle es estar en riesgo de que nos detenga la policía. Entonces se va poniendo, es como que se va forjando una situación tan rápido y desde tantos frentes
que es muy difícil de contrarrestar. Ujú. En especial para las mujeres que siempre estamos asediadas desde muchos frentes, desde la violencia institucional, desde el problema de la protesta, desde un montón de lados. Me gustaría pasar ahora un poco al resumen que hace el ex juez de la Corte Suprema Zaffaroni, que ahora está integrando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. que en el diario Página 12 del 2 de febrero hizo un pequeño resumen de el recorrido judicial que llevó a la detención y a la permanencia en la cárcel de Milagro, porque me parece que es importante en este momento de la comunicación, sin necesariamente entrar a volvernos expertos, porque no va a suceder, que nos detengamos a ver los detalles estos y empecemos a estar más atentos al uso que se está haciendo del aparato judicial, que claro, probablemente se va a seguir profundizando y también de muchas otras maneras, pero para empezar a ilustrarnos también como ciudadanía, de mirar con detenimiento los casos y cómo funciona también cuando esto sucede contra nosotras y contra nosotros. Seguro, dale. Bien, para empezar lo que señala Zaffaroni es que la detención la decide el Superior Tribunal de la provincia, que señala que se amplió en una sesión nocturna de la legislatura en donde 2 diputados del oficialismo provincial que votaron esa ampliación, en el mismo acto fueron nombrados jueces del mismo tribunal que estaban ampliando. Y señala que aún dentro de lo que sucedió en el menemismo, dentro de toda la justicia, no se veían maniobras de esta magnitud, sobre todo en la cuestión temporal. Luego señala el hecho de que quien da la orden de que la detención inmediatamente pide una licencia, además de que la detención, el primer delito con el que se le imputa tiene que ver con el ya muy discutido artículo 194, que además fue introducido por una ley de facto, digamos, en su origen. Y además de esto se le imputa el delito de sedición y se pretende agravarlo por el hecho de que haya niños en los acampes, digamos, tratando de interpretar jurídicamente un signo de no violencia como un agravante de un supuesto delito que además se imputa sin ninguna justificación. Cuando finalmente todo esto se viene abajo por su propio peso y se la excarcela a Milagro, se le imputa administración fraudulenta, que en realidad es un delito excarcelable. Uh-huh. Señala el propio Zaffaroni que cree que casi nadie sufre prisión preventiva por este delito en el país, porque además ni siquiera está realmente condenada por el delito. Claro. Y finalmente hace un breve comentario sobre el artículo 210 de la asociación ilícita, en donde lo describe con un instrumento que sirve para que la instrucción se le niegue la excarcelación, justamente porque lo que se busca es esa confrontación y esa observación del poder de detenerla. Y señala también que la figura de la asociación ilícita se remonta a los tiempos en que la huelga era delito, es decir, que tiene una historia de haber sido utilizado desde sus orígenes contra para la represión sobre todo contra los sindicatos, pero contra toda la protesta social. Uh-huh. Y finalmente, con una pequeñísima nota sobre el tema de que se hayan dejado de lado unos cargos y sin embargo se le haya mantenido encarcelado por unos nuevos. Y acá tomo literalmente las palabras de Zaffaroni, que dice: si Milagro fue o no prolija en el manejo de los fondos y eso quiere investigarse, que se lo haga, pero legal y constitucionalmente en un proceso con jueces imparciales, y mientras tanto que se le escarcele como se hace con todos los procesados por ese delito. Es decir, que señala claramente la vara particular que se hace en este caso para procesarla por ese supuesto delito. Teníamos procesado que asumió la presidencia. Bueno, exacto, claro. Bueno, y yo creo que estos contrastes es lo que muestra el poder realmente que tiene el Poder Judicial de la Nación y de las provincias cuando se lo deja hacer y no se hace ningún esfuerzo por controlarlo, sino que al contrario se busca formar parte de sus redes de tratos y de negociados que atraviesan toda la sociedad. Gaby quiere participar en el diálogo. Hola Lucia, Sí, ¿cómo no? Buenos días. Hola Gaby, un gusto saludarte. Acá estoy muy contenta de tenerte acá. Quería matizar una cosita en relación a esto del neoliberalismo encarnado en gran parte de la sociedad argentina. Por supuesto que no es abiertamente, me parece que hay mucho del neoliberalismo que está ahí enquistado en el inconsciente colectivo, ¿no? Y en ese inconsciente colectivo que es raro, digamos, que alguien diga desprecio a los negros,
pero a la hora de actuar se los desprecia. Lo mismo sucede con los aborígenes y en gran medida eso está enquistado también en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres del neoliberalismo son mujeres estereotipadas y puestas en un lugar del cual es muy difícil sacarlas, y Milagros tiene todo en contra. ¿No te Sí, parece? totalmente de acuerdo con lo que decís y bueno, justamente por eso había citado en un principio las palabras de Marta Dillon que hablaba de revancha, era una revancha justamente contra haberse rebelado y haber construido contra todos esos estereotipos, y no solamente para ella, sino para toda la comunidad, y de no solo haber logrado salir adelante en derechos básicos, sino ya en lo que la aristocracia considera lujos, como pueden ser tener piletas para los niños y las niñas en el verano, o tener barrios con agua corriente, gas y electricidad. Sí, trascendió todas esas barreras, y ahí muestra también un poco la hazaña con la que se está tratando de destruir toda esa conciencia social, porque creo que en este juego político de la Argentina del 2016 todos tenemos conciencia de que acá está todo en disputa, digamos, más allá de los discursos. Y hay personas que aparentemente no están dispuestas a detenerse ante nada. Y en el caso de Milagro, como decís vos muy bien, se suman todas estas aristas y todas estas formas de exclusión. El año pasado había estado también el caso en la Patagonia de Relmu Ñamcu, en las protestas contra los petroleros, contra las empresas petroleras, perdón, que tuvo un juicio que fue histórico porque por primera vez se implementó un jurado intercultural, que de 12 jurados, 6 fueron de los pueblos mapuches, que eso demuestra también cómo se va avanzando, pero también cómo cada avance es pequeñísimo comparado con el poder de avasallar todos sus avances que tiene cuando el poder económico y el poder mediático concentrados están en el gobierno y están además el poder económico a ambos lados del mostrador, como dicen ahora mucho esa metáfora. O sea, Milagros, al igual que esta otra líder que estaba señalando, tenían esta característica de ser aborígenes pobres, Mujeres, y bueno, y consideradas así como, digamos, de lo más bajo que puede la sociedad resistir, digamos. Ahora, puestas en un lugar de poder en el que, por supuesto, la alta oligarquía necesita antivomitivos para soportarla. Cristina en esto tiene una característica un poquito, se salva, digamos, por lo menos no es muy negra y no es muy, no es aborigen y no es pobre. Sin embargo, la misoginia también se va a hacer sentir, sin duda. Exacto, cada una de esas discriminaciones funciona en cierta manera como un filtro, por eso Cristina no pudo ser una mujer aborigen, por eso Cristina no pudo ser una mujer trans, por eso Cristina no pudo ser una mujer pobre, porque todas estas mujeres no llegan a tener ni siquiera la oportunidad muchas veces de llegar a la participación política. Y también otra cosa para destacar, como decía esto, que es algo sistemático, que no es algo solamente de ahora, solamente del caso Milagros Sala, pese a que se volvió emblemático por su fuertísimo simbolismo. En el caso de Relmu, ella y su familia ya venían siendo perseguidas y amenazadas de diferentes maneras, y justamente esa ocasión en la que se habían arrojado piedras, por la cual se suscitó todo el juicio, fue resultado de muchísimas amenazas y de que directamente fueran con topadoras a enfrentarse al pueblo que estaba ahí. Entonces, esta cuestión de que eran mujeres que venían hace mucho tiempo poniéndole el pecho y poniendo la cara y liderando pese a saberse amenazadas y a saberse blanco de la violencia. Respecto del título de tu columna, Empoderadas, ¿estamos empoderadas o estamos en el camino de llegar a serlo en algún momento? Yo creo que como humanidad todas y todos estamos en camino a empoderarnos. Incluso muchos de los que parecen poderosos no necesariamente están empoderados. Y sí, para las mujeres es un largo camino, todavía falta muchísimo por hacer. Mira, ya que mencionas esto también y que veníamos hablando de las mujeres trans, yo quería mencionar hoy también a Loana y también homenajear a su vez a Diana Zacayán. Fueron, la verdad es que, dos partidas muy dolorosas para
para todas nosotras, y también porque tiene mucho que ver, porque las mujeres originarias y las mujeres trans, pese a estar, digamos, ser objetivo de dos violencias muy distintas, digamos, están como como decías vos, ¿no? Como en los estratos más abajo, donde la sociedad patriarcal no concibe algo peor. Y por ejemplo, en el caso de Diana, que además fue asesinada, es decir, que fue mayor violencia contra todas nosotras, 8 de cada 10 muertes de personas trans son reportadas en América Latina, es decir, que estamos en una región donde estamos luchando contra un abismo de desigualdad muy grande y en donde la violencia transfóbica sobre todo es muy fuerte, pero también se está combatiendo con mucha fuerza, y la verdad es que hemos perdido a dos líderes inigualables, y es muy difícil pensar cómo vamos a seguir ahora, que significa seguir su ejemplo, tomar sus banderas y seguir adelante. Pero el trabajo que han logrado dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para que los hospitales bonaerenses respetaran la identidad autopercibida, la propia ley de identidad de género, los cupos laborales también en la provincia de Buenos Aires, digamos, de nuevo, son avances pequeños comparados con la enorme violencia institucional que por ahí nos podemos estar enfrentando ahora. Pero bueno, es importante mencionarlas y mantenerlas vivas entre nosotras, y también recordar que por ahí justamente las que somos más blancas, las que tenemos acceso a educación, las que tenemos acceso a hablar otros idiomas o a otras oportunidades de trabajo, tenemos que levantar esas voces, y no solamente de Loana y de Diana, sino de todas las y los transgénero que están en Argentina y que están en América Latina, levantar sus voces y su visibilidad también para que avancemos todas juntas y que no quede nadie afuera. En esta larga lista de ataques contra las mujeres y los transgéneros y todas las minorías, me voy a permitir citar a alguien que en realidad no cumple con ninguno de los requisitos, salvo el de ser mujer y el de haber separado y haber puesto en algún lugar de privilegio el tema de volvernos visibles a las mujeres como víctimas de violencia, como es el caso de la doctora Gil Carbó, a quien va también todo nuestro apoyo, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre ocupar un lugar de poder y un lugar de decisión siendo mujer es doblemente difícil, primero por la doble vara que existe entre hombres y mujeres todavía en todo el ámbito laboral, y por otro lado porque en nuestra vida cotidiana también estamos atravesadas por esta violencia, por este tema de que la violencia institucional contra una mujer, sobre todo cuando es pública, aunque sea una mujer hasta ese momento anónima por ser causa de un femicidio, por ser víctima de algún tipo de violencia, la forma en que muchas veces es tratada públicamente en la justicia, en los medios, en el discurso político, eso nos afecta a todas y afecta a todo nuestro lugar en la sociedad, y es algo que tenemos que enfrentar y procesar cada día, que se sobrevive y estamos acá peleando y seguimos avanzando, pero eso no quiere decir que sea algo que a todas nos resta energía después para cualquier tarea, sea política, sea personal, sea laboral, digamos, de cualquier tipo. Además de la violencia específica del lugar en donde estamos en un contexto de violencia significativa que además se profundiza, como decíamos, en el caso de ser mujeres trans, en el caso de provenir de pueblos originarios. En ese sentido, digamos, el escenario para las mujeres y grupos de diversidad en un escenario de ajuste requiere una doble resistencia, porque estamos, por un lado, resistiendo en conjunto contra las políticas de ajuste, contra el desempleo, contra la violencia institucional que se va instalando cada vez más explícita, y después, por otro lado, está la resistencia de no perder lo ganado también hacia adentro de nuestro movimiento, hacia adentro de nuestras organizaciones, porque muy fácilmente se recae en los modelos que sobrecargan a las mujeres, porque es más fácil o porque la tiene más clara en la casa, entonces termina también sobrecargada en el hogar con esas tareas, y los hombres tienen más libertad para hacer política, o se recae justamente por el esquema neoliberal en modelos más estereotipados, entonces al escucharse en todos lados esas frases se empiezan a validar y se producen también retrocesos hacia adentro. Es como, habla un poco esto que hablábamos de estar en muchos frentes. Es una lucha difícil justamente por eso, y por eso siempre está en proceso. El tema de lograr los espacios, sostenerlos en el tiempo y crear como una suerte de costumbre de que cada una y cada uno tienen el derecho a ejercer
y hacer lo mejor que saben en esos espacios, es todavía lo que nos está faltando, y por supuesto que con este tipo de desgobierno que estamos padeciendo nos va a costar muchísimo más, cada vez más, si no frenamos en algún momento estos avances contra las libertades y los derechos que deberíamos poder ejercer sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al tema central de la columna de hoy, que es la detención, la injusta y completamente desubicada detención de Milagro Sala, que como dijimos al principio, da un claro mensaje al resto de la militancia, un claro mensaje al resto de la militancia femenina fundamentalmente también. Nos tiene que convocar a redoblar la lucha por recuperar esos derechos, por recuperar la libertad de Milagro Sala, y con la libertad de Milagro Sala recuperar todos los derechos y libertades de cada uno y cada uno en nuestro país, y poner un freno a este avance que desde la corporación, el partido judicial y en todo el país están tratando de quitarnos lo que creemos que debemos ejercer, nuestros derechos constitucionales. Me parece necesario que tu voz y tu participación con esta columna de Empoderadas se haga sentir y sonar cada vez más fuerte para que no nos sigan robando este futuro y el presente. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. La verdad es que sí, muchas lo sentimos como una responsabilidad de hablar para abrir caminos, que no permitir que se cierre ninguna puerta, meter el pie donde haga falta, digamos. La verdad es que tenemos nuestra experiencia en la resistencia y creemos que justamente esta doble resistencia de estar siempre presente hacia afuera y hacia adentro nos da una experiencia que en este momento puede aportar muchísimo, pero es importante, justamente en un momento en el que se desvaloriza el trabajo, que se habla mucho de los ñoquis, que se trata de generar una cultura del desprecio por el otro y por la otra, es importante no solo acordarnos del valor de nuestro trabajo, sino ayudar a los demás a acordarse de eso y de valorarnos entre nosotros, porque todo eso nos lo van a intentar destruir. Y es importante, sobre todo en la comunicación, de siempre estar generando vínculos y estar generando lazos y que no dejar bajo ningún aspecto que nos acallen. Querida compañera, te estamos encontrando el próximo domingo con tu columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Te mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Ya enseguida volvemos, no volvemos, profesora Gabriela Fernández, ¿usted qué quiere hacer? Bueno.